Tatra es un nombre propio, no solo una montaña, pero más interesante es la tercera empresa automotriz más antigua del mundo, que siguió impactando con sus tecnologías y pensamiento innovadores todavía desde principios del siglo XX. ¿Qué camión todoterreno resistente se le ocurre de la guerra que fue muy valorado dentro y fuera de su país de origen? En Europa fue el Tatra 111, el que de manera persistente y fiable sirvió no solo en Checoslovaquia durante el socialismo, sino que la Unión Soviética y la Wehrmacht nazi también quedaron impresionadas por sus capacidades. Tanto es así que los soviéticos construyeron un monumento hecho de un camión real para honrarlo. La historia comenzó después de la anexión de los sudestes cuando la Wehrmacht alemana no tenía ninguna compañía similar a su disposición. A finales de la década de 1930 se estableció un desarrollo de un Tatra 81, pero solo tomó unos pocos años más para que se introdujera el Tatra T111, mucho más capaz y completamente diseñado. También era un camión de 6.5 toneladas de 3 ejes, pero con tracción total y un motor innovador muy diferente. Tatra era una compañía clave para la Alemania nazi. Como fábrica de automóviles, produjo motores de tanque, automóviles todoterreno ligeros y tractores oruga. El Tatra 81 y más tarde el T111 estaban entre sus intereses. Y por suerte para ellos, los ingenieros checoslovacos eran increíblemente experimentados y hábiles en el desarrollo de un camión pesado adecuado. Tatra fue capaz de producir una máquina que sobresalió en fiabilidad, durabilidad y capacidades todoterreno en cualquier clima, a pesar de la escasez de materiales clave durante la Segunda Guerra Mundial. La base del Tatra T111 se basó en una innovadora tecnología patentada y desarrollada por Hans Ledwinka algunos años antes. El chasis de la columna vertebral estructural, que se extiende toda la longitud y consta de varios componentes. Dentro de este chasis, un eje de transmisión estaba alojado en el tubo y adoptó ejes oscilantes independientes, con las ruedas izquierdas posicionadas 45 milímetros más hacia el frente que las derechas. Ningún camión pesado similar había podido tener una suspensión independiente antes, lo que hace que el T111 no solo sea más cómodo, sino también increíblemente útil fuera de las carreteras. Alejándose de su predecesor, los ingenieros tomaron un enfoque diferente al motor. En lugar de un V8 refrigerado por agua, optaron por un motor de vanguardia refrigerado por aire, de un diseño completamente nuevo con 12 cilindros. El motor se colocó por encima del eje delantero, y las versiones iniciales tenían cabinas de madera contrachapada debido a problemas de disponibilidad de acero. Llamado el T103, esto marcó el primer motor diésel refrigerado por aire de Tatra después de numerosas unidades refrigeradas por agua, basándose en su rica experiencia con la refrigeración por aire de coches a gasolina de carretera anteriores. Este motor diésel representó un nuevo capítulo para la marca. No solo sirvió en otros vehículos, sino que también proporcionó una plataforma para varios motores más pequeños y grandes. Originalmente diseñado para vehículos blindados de 8 ruedas, el nuevo motor fue diseñado para funcionar perfectamente en condiciones de calor extremo del campo de batalla africano, así como climas de congelación de los inviernos rusos. Por lo tanto, el concepto enfriado por aire era la característica clave. El V2 estaba hecho de un bloque de motor de hierro fundido gris de 45 grados, con cada cilindro que tenía su propia cabeza de aluminio fundido, los cuales podían ser reemplazados individualmente si fuera necesario. El cárter del túnel albergaba un cigüeñal construido con 7 piezas atornilladas, con un engranaje de tren de válvulas montado en la parte delantera. Colocado sobre rodamientos de rodillos, el cigüeñal se instaló dentro del túnel a lo largo de su eje. La configuración OHV fue operada por 3 árboles de levas, con 2 en los lados exteriores, controlando un total de 24 válvulas. El suministro de combustible fue facilitado por 2 bombas de inyección directa de 6 elementos ubicadas en V, ya que una unidad de 12 elementos no estaba disponible en ese momento. Todo el motor fue enfriado por 2 ventiladores auxiliares impulsados inicialmente por cadenas.
luego reemplazados por una solución de banda de goma más barata. La regulación del aire se logró a través de cortinas en la parte delantera, y la lubricación utilizó un sistema de sumidero seco con 2 bombas de aceite. Con dimensiones de cilindro de 110 por 130 milímetros, el motor contaba con un desplazamiento de 14.8 litros. El motor de aspiración natural demostró una potencia respetable, alcanzando hasta 220 caballos y 2.300 revoluciones por minuto. Presentaba un gran ángulo de válvulas con pistones abovedados, una tecnología conocida por los motores de gasolina. Además, había colectores de admisión colocados en el exterior y válvulas de escape con el colector funcionando dentro de la V. La Wehrmacht empleó esta variante, logrando una velocidad máxima de 75 km por hora en un campo de batalla durante una vida útil relativamente corta de solo 6 horas. No es mucho, pero el camión no alcanzaría una vida mucho más larga bajo tales condiciones. Para mejorar la confiabilidad después de la guerra, las revoluciones máximas se redujeron más tarde, reduciendo la potencia a 200 caballos y luego aún más a 180 y 1800 revoluciones para mejorar la durabilidad. Esta variante, la T111A, fue ampliamente mejorada en eficiencia con un bajo ángulo de válvula y una placa de pistón toroidal que mejoró el proceso de combustión. Las cabezas también se giraron 180 grados y la admisión estaba ahora dentro, manteniendo la configuración de 3 levas con un árbol de levas de admisión central. De esta manera, las válvulas de escape recibieron un mejor enfriamiento y la temperatura de la cabeza fue más equilibrada. Curiosamente, el motor necesitaba 13.000 litros de aire por minuto. Su peso total rondaba los 1.000 kilogramos. El versátil motor del Tatra T111 también propulsaba el Tatra 141, funcionando como un extractor de remolques de peso pesado capaz de manejar cargas de hasta 100 toneladas, y un camión, el Tatra 147, producido hasta principios de la década de 1970. Además fue empleado en otros vehículos, incluyendo el Tatra M131. El V12 sirvió como la estructura base para otros motores derivados, como un V8, un W18 y finalmente un V3 en línea, presente en el Praga V3S. Durante la guerra se amplió una configuración de 3 filas de 18 cilindros, con 3 ventiladores de refrigeración y un desplazamiento de 22.2 litros. Conocido como el T955, fue diseñado para los Tigers alemanes y contaba con 340 caballos y 2.000 revoluciones por minuto. Si bien no hay evidencia concreta de aplicaciones en el mundo real, se puede observar un solo prototipo viviente en el Museo de Tatra de Koprivnice. La producción. La producción comenzó después de solo 2 años de desarrollo en 1942, pero los primeros modelos se enfrentaron a desafíos con la baja fiabilidad del motor. En 1943 se implementaron mejoras significativas con una renovación de la suspensión trasera que garantizaban una mayor carga útil de 8 toneladas, incluso con el motor de 180 caballos. Otras mejoras se hicieron en 1949, reforzando la cabina de madera contrachapada con láminas de acero y finalmente una transición a una construcción totalmente de acero con un parabrisas en ángulo. Con estas modificaciones, la capacidad de carga útil aumentó a 10 toneladas con un peso de 8.500 kilos. Notablemente, el camión también podía remolcar 2 remolques con un peso combinado de 22 toneladas, a una velocidad máxima baja, por supuesto.
La verdadera popularidad del T-111 surgió después de la guerra en 1945, jugando un papel fundamental en la reconstrucción de las ciudades de Checoslovaquia y ayudando al país a recuperarse. Su popularidad se extendió a otros países, como la Unión Soviética, donde continuó siendo importada hasta 1955. El Tatra T-111 ganó aceptación generalizada, lo que llevó a su adopción como un reemplazo de varios camiones todoterreno locales, incluyendo CIS y GAZ. Su motor demostró ser excepcionalmente fiable, superando las expectativas en las condiciones de congelación de las regiones siberianas como Yakutsk y Magadan. Estos camiones funcionaron continuamente en invierno sin parada, pasando por una reconstrucción después de 3 meses de operación sin parar. Los soviéticos importaron más de 8.000 camiones y en la década de 1970 erigieron un monumento cerca de Magadan para honrar el servicio del T-111. Se produjeron un total de 1.100 unidades para la Wehrmacht y para 1962 se habían fabricado 34.000 unidades. Para los checos y también eslovacos, el Tatra T-111 se mantiene como una leyenda que sentó las bases para las siguientes generaciones de camiones Tatra en las décadas siguientes.